Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir trabajando con lo que son los sistemas numéricos. Específicamente habíamos visto cómo realizar una conversión entre binario, a octal o hexadecimal y viceversa, ¿sí? Así que vamos a dar una mirada rápida, más o menos lo que hicimos, y partimos con los temas del día de hoy. De hecho, lo hicimos bien corto porque en realidad, como íbamos un poquito avanzados con el otro paralelo, partimos entonces, revisando conversión de binario a octal. Aquí la clave está en la relación que existe entre las bases, entre binario, octal y hexa. Podemos ver que en realidad en binario claramente es 2 elevado a 1, en octal 2 elevado a 3 y en hexa 2 elevado a 4. Así que lo que hacíamos para convertir a octal es agrupar de a 3, partiendo siempre de acá de la coma, y si nos falta algún dígito, ¿cierto? Le agregamos un 0. ¿Ya? Y después de lo que hacemos es convertir ese número binario, por ejemplo el 0, 1, 1, ¿cierto? Acá también está repetido, lo convertimos dándole el peso donde vemos que este primer dígito, el primer 1 ahí, pesa 1, 1 acá pesaría 2, 1 acá si es que estuviera pesaría 4. Como tenemos 1 solamente es ahí, nos queda en definitiva 2 más 1, 3. Para el caso de este, el 101, ¿cierto? Lo mismo. Acá pesa 1, pesa 2, pero no está. Y este dígito 1 acá pesaría 4. Por eso es que nos queda 4 más 1. ¿Cierto? 4 más 1 igual 5. Luego, esto que hicimos acá vendría a ser la representación del número en octal. ¿Ya? Así que, de hecho, nosotros la comprobamos porque verificamos cuánto nos daba en decimal este número binario, que era 221, y también verificamos el valor en decimal, ¿cierto? De este número, que nos da 221. Luego, como nos dan iguales, podemos decir que en realidad son totalmente equivalentes las dos representaciones. Después convertimos, si no me equivoco, exactamente este número también a hexadecimal. Para eso hicimos algo muy parecido, ¿cierto? Agrupando ahora de a 4, partiendo desde acá. ¿Ya? Y con eso nos quedaba el 13, que en realidad se representa con una D en hexa. Así que el número sería D en base 16. Lo comprobamos también según recuerdo. Comprobamos, ¿cierto?, que nos daba 13 por 16 elevado a 1 más 13 por 16 elevado a 0 era igual a 221. Se me borró el 0 ahí, ¿sí? Lo vamos a corregir después. Y también que teníamos, ¿cierto?, que podíamos hacer el camino inverso. O sea, nosotros podíamos representar o partir desde octal o hexadecimal y llegar a binario. Lo único que hacemos es descomponer cada uno de los dígitos del sistema que estemos trabajando, en este caso octal o hexa. El 2 lo representamos como un número binario de 3 dígitos. Nos queda entonces como 0, 1, 0. Estamos convirtiendo directamente. El 3 también nos quedaría entonces 0, 1, 1. Y por último el 7, que se representaría como 1, 1, 1. Recordando que este 1 pesa 1, ese 1 pesa 2 y ese 1 pesa 4. ¿Sí? Y después le podemos quitar el 0, si es que nosotros lo queremos, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa cuando convertimos desde hexa? En realidad es lo mismo, solamente que ahora descomponemos en 4 bits, ¿ya? Aunque sea un número que se puede representar con menos, siempre con 4 bits. Así que nos queda entonces 0, 0, 0, 1, nos queda 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, ¿cierto? 0, 1, 1, 1, y en definitiva, después le podemos quitar si queremos esos 3 ceros que están ahí, porque esta sería la representación en binario. Me parece que esa no la comprobamos en específico, pero en realidad el procedimiento es exactamente el mismo, ¿ya? ¿Dudas respecto a lo que acabamos de recapitular? Obviamente fue bien rápido porque, como les digo, es un repaso, ¿cierto? ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Si no, cualquier duda me escriben, ¿ya? Muy bien. Ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora es trabajar con números con parte fraccionaria. Eso es lo que vamos a hacer. Números con parte fraccionaria. Va a ser nuestra clase 3. Números con parte fraccionaria. Ya. ¿Y estamos a cuánto? Estamos a viernes 20.
Viernes 20 del 08 del 21 le vamos a poner. ¿Ya? Ahí. Sería entonces, lo primero que vamos a revisar, vamos a partir comprobando un número. Miren. Vamos a realizar, de hecho, el siguiente caso. Miren. Ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros queremos convertir un número? Por ejemplo, el 12,35 12,35 de decimal. Esto en realidad es más que nada, más que una conversión, sería una descomposición, por decirlo así. Miren. ¿Cómo nosotros trabajamos un número y cómo le damos el peso a cada uno de los dígitos? Es de la siguiente manera. Le vamos a poner exponentes. Acá vamos a tener el exponente 0, el 1, tal como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Acá vamos a tener el exponente -1, -2. Ahí está la clave, por si acaso. Estos son exponentes negativos los que tiene nuestra parte fraccionaria. ¿Ya? Así que tomaríamos el primer dígito, lo multiplicaríamos por la base del sistema, que sería 10, ¿cierto? Lo elevaríamos a 1. Nos quedaría entonces después más el 2 por 10 elevado a 0, que sabemos que en realidad es 1, ¿cierto? Más, y tendríamos acá nuestro 3 por la base del sistema, que sería 10, elevado al exponente que le corresponde según la posición, que sería en este caso el -1, más el otro dígito que sería el 5. Se fijan que estamos haciendo exactamente lo mismo que hacíamos anteriormente, con la diferencia de que ahora los exponentes son negativos a la derecha de la coma. Nos queda -2, y con esto, obviamente, si nosotros lo metemos a la calculadora, nos va a dar específicamente el 12,35, ¿cierto? Porque lo único que hicimos fue más que nada descomponer el número para poder ver cómo es que lo trabajamos realmente. ¿Ya? Así que con esto, teniéndolo en mente, podríamos resolver problemas de estas características. Convertir el siguiente número. Supongamos que yo tengo el 0,75, que está en este caso representado en... No, perdón, vamos a poner otro número. Este número. El 0,1101. Este número está en binario y lo que yo quiero es obtener el valor decimal. Para eso lo que vamos a hacer obviamente es trabajar de la misma forma, dándole el peso, ¿cierto?, que le corresponde a cada dígito, pero ahora los exponentes, ¿cuáles son? Obviamente acá el exponente es 0, pero en realidad no va a aportar nada, ¿cierto? Ese 0 va a quedar por 2 elevado a 0, 0. Acá nos va a quedar el -1, -2, -3 y el -4, ¿cierto? Así que para resolver, lo único que vamos a hacer es darle el peso correspondiente. Así que nos queda que 0,1101 en base 2 va a ser igual a esto. Vamos a poner acá los exponentes igual. -1, -2, -3 y -4. Va a ser 1, el primer dígito, por la base del sistema, que va a ser 2. Elevado a este caso a -1. Después más, tenemos otro 1, ¿cierto? Va a quedar por la base del sistema, que sería 2, elevado a -2. Y luego nos queda este 0, la verdad es que no está aportando, así que lo omitimos simplemente. Después sería 1 por la base del sistema elevado a -4. Sería por tanto 1 por 2 elevado a -4. -4. ¿Cuánto nos da esto? En realidad lo podemos hacer bastante rápido si tomamos en cuenta que esto es un medio, ¿cierto? Esto de acá es un cuarto. Después habría venido el 1/8, ¿cierto? Y este sería 1 dividido en 16. ¿Cuánto nos da eso si lo desarrollamos? Recuerden que esto es meramente para poder calcularlo más rápido, porque en realidad lo vamos a representar como 0, algo. ¿Cuánto nos da eso? Sería un medio más un cuarto más 1 dividido en 16. Nos queda 0,8125. Ese es el valor que nos da. 0,8125. ¿Sí? Y esto estaría obviamente en decimal. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo hicimos? En realidad
le dimos el peso que le correspondía. La única diferencia respecto a lo que hicimos antes fue que ahora tenemos exponentes negativos. La única diferencia. ¿Ya? Y así nosotros vamos a poder calcular sin ningún inconveniente. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Ya? Conversión en este caso, conversión vamos a hacerlo de decimal a binario. En realidad, o otro sistema. Decimal a otros sistemas. Acá. Y podemos tomar ¿qué número? Vamos a tomar el siguiente número. Vamos a tomar un número. Este número, 0,625. Y este número está en decimal. ¿Ya? Y lo queremos convertir, en este caso, a binario. En binario, para poder hacerlo entonces vamos a empezar a multiplicar. ¿Se acuerdan que cuando yo quería convertir un número que está en decimal a binario, yo podía hacerlo de dos formas? Una era la forma intuitiva, que era como ver dónde pongo los unos para obtener el peso correspondiente, ¿cierto? Y así llegar al valor del número. Y la otra era empezar a dividir, ¿cierto? A dividir por dos hasta que me quedaban, ¿cierto?, los restos, y los restos se correspondían justamente con el valor del número que queríamos obtener. Pero ahora, cuando estamos trabajando con la parte fraccionaria, nosotros multiplicamos. Multiplicamos así. 0,625 lo vamos a multiplicar por la base del sistema al cual queremos llegar, por eso que digo a otro sistema, porque esto en realidad me sirve para los demás. Y vemos qué nos da. Calculamos. Voy a mover un poquito esto para que se vea bien. Ahí. Por ahí está bien. Y ahí la calculadora. Entonces, 0,625 multiplicamos por 2. Nos va a dar 1,25. 1,25. Después tomo este número y le quito la parte entera, así que nos queda el 0,25. 0,25, vuelvo a multiplicar por 2. ¿Y cuánto me da? Me va a dar 0,5, lógicamente, ¿cierto? Después tomo este número, le quito la parte entera, que en realidad nos va a quedar obviamente lo mismo. 0,5 por 2. ¿Cuánto es eso? Claramente 1. Después tomo este número, le quito la parte entera, nos quedaría ahora 0,0. Y vamos a notar que en realidad, por más que yo siga multiplicando por 2, va a seguir dando 0,0, ¿cierto? Porque en realidad este número es de aquellos que se puede representar de forma finita. Ahí. Así que, ¿cómo representaríamos el número ahora? Vamos a tener que nuestro número 0,625 en base 10 va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a este dígito, vamos a tomarlo acá. Ese dígito va a quedar por acá. También vamos a tener que tener en cuenta que esto nos va a quedar 0, algo, ¿cierto? Así que va a ser ese dígito ahí. Luego nos va a quedar este otro dígito de acá. Ahí. Va a ser un 0. Y por último, este dígito que está acá. Aquí alguien podría preguntarse, ¿y qué pasa con los ceros? La verdad es que los ceros los podríamos poner, si quisiéramos. Estos ceros de acá y todos los que seguirían apareciendo. Pero los ceros a la derecha, la verdad es que se pueden omitir, tal como se puede hacer con el caso de los ceros a la izquierda acá. ¿Ya? Así que por eso los omitimos. Lo ponemos acá como una breve sombra. O en realidad una línea segmentada indicando que en realidad se omiten. O se pueden omitir. Se pueden omitir. ¿Sí? Vamos a ver acá si se va entendiendo. ¿Se entiende lo que acabamos de realizar? Multiplicamos, ¿cierto?, por 2, nos dio este número, le vamos quitando la parte entera siempre y vamos multiplicando. ¿Sí? ¿Dudas?
multiplicamos por 2, nos queda 0,05. Aquí obviamente la parte entera es 0, así que en realidad multiplicamos el mismo 0,5 por 2 y así hasta que llegamos eventualmente a 0. Por eso es que vamos a poner acá lo siguiente. Miren. Importante. Importante. En este caso, el número decimal puede ser representado de forma exacta en binario. Puede ser representado de forma exacta en binario. De forma exacta, o perdón, de forma finita lo vamos a dejar definido. De forma finita en binario. Eso quiere decir que una cantidad determinada, ¿cierto?, de bits, porque van a haber números que ustedes pueden sospechar que no se van a poder representar de forma finita. Eso quiere decir que en realidad vamos a vernos obligados a truncar en un momento determinado y asumir que va a haber un error en binario. Vamos a verlo en verde en binario. En binario. De forma que la representación es exacta. De forma que la representación obtenida es exacta. Exacta. ¿Ya? Así que vamos a dejar esto acá, encerrado. Y lógicamente vamos a ver un ejemplo del caso en el cual no sería así. Sí, me preguntan acá, Joaquín, si es que hay que multiplicarlo por la base del sistema hasta que quede 0. Claro, siempre que se pueda representar de forma finita. ¿Qué sucede en los otros casos, como el que vamos a ver ahora? Que en realidad no siempre se va a poder llegar a 0, 0. ¿Ya? Ideal, y en realidad en muchos casos sí se puede, pero en otros la verdad es que no. Porque en realidad no se va a poder representar de forma exacta. Vamos a verlo ahora. Ejemplo 2, vamos a poner. Y ahí la pregunta que uno podría hacerse es, bueno, ¿y si no se puede representar, qué hago? Y la verdad es que se está limitado. Por ejemplo, los sistemas tienen una cantidad de bits que se utilizan para representar los dígitos, o sea, los números. Entonces pueden ser 8 bits, pueden ser 16, pueden ser 32, 64. Y ahí tengo que truncar nomás, corto el número. Y obviamente asumimos que hay un error. ¿Ya? Obviamente se busca que el error sea manejable, que sea lo suficientemente pequeño para la aplicación en la cual estemos trabajando. Ahora vamos entonces a resolver otro problema. Vamos a elegir un número por acá. Por ejemplo, podría ser el 0347. Este número lo queremos convertir. Este número por si acaso está en decimal y lo queremos convertir a binario. Por si acaso lo que estamos viendo también aplica para otros sistemas. Vamos a ver unos ejemplos de esos también. Pero lo que quiero que vean ahora es precisamente cuando no se puede representar de forma finita en binario. Partimos. Solución. Solución sería 0,347 por 2. Ya, vamos a ver cuánto nos da. Voy a poner la calculadora nuevamente al lado. Vamos a ponerlo por acá. Ahí. Ya, y nos queda entonces igual. 0,347 por 2. 0,694. 0,694. Seguimos. Ahora tendríamos que tomar este número, ¿cierto? 0,694, multiplicarlo por 2. Y eso nos queda igual a, por el 2, nos queda 1,388. 388. Le quitamos la parte entera, ¿cierto? Nos queda entonces el 0,388. Y multiplicamos por 2. Nos queda eso igual a, vamos a quitarle acá la parte entera, multiplicamos por 2 y nos queda 0,776. 0,776. Luego ahí, ¿cierto? Tendríamos entonces 0,776 por 2. Y nos queda de la siguiente forma. Ahí. ¿Ya? Eso lo multiplicamos por 2. 1,552. 1,552. Y le quitamos la parte entera y nos va a quedar 0,552. Vamos a ver que en realidad no vamos a llegar a poder
que nos quede 0,0. La verdad es que no nos va a dar en este problema en particular. ¿Ya? Entonces aquí nosotros vamos a tener que truncar. Vamos a ver, por ejemplo, si lo dejamos con 5 bits, ¿qué sucede? Vamos a ver. ¿Cuánto nos queda acá? Bueno, le quitamos el 1 y multiplicamos por 2. Nos queda 1,104. Ahí. Y lo dejamos de momento hasta acá. ¿Ya? Quiero que verifiquemos cómo va el número, qué tan lejos estamos, porque obviamente hay un error asociado como le estaba comentando. Vamos a ver. Sería, por lo tanto, tendríamos acá que el 0347 en base 10 va a ser igual a el número que está acá. Fíjense bien que tomamos ese número en orden siempre hacia abajo. Así que nos queda el 0,0101 y obviamente después sigue un 1. 0,1011. ¿Ya? Así como nos queda. Y esto por si acaso, acá lo escribí mal yo. Esto es aproximado, ¿cierto? No es igual. Y queremos ver a qué corresponde, si es que se acerca o no. Vamos a calcularlo. ¿Cómo lo podría calcular? Simplemente diríamos acá, recuerden que un 1 en esa posición pesaba un medio, en esta posición pesaría ¿cuánto? Un cuarto, un octavo, acá 1 dividido en 16, y acá 1 dividido en 32, ¿cierto? Pero ¿cuáles tomamos nosotros? Vamos a tomar obviamente esta donde está el 1, también vamos a tomar esa, y vamos a tomar esa. Así que procedemos a sumar para calcular el valor de este número, ¿cierto? Que estamos diciendo que aproxima al número que teníamos originalmente, pero no es igual. Veamos qué tan lejos estamos. Un cuarto más 1 dividido en 16 y más 1 dividido en 32. Ahí. Nos queda 0,34, 37,5. 34, 37,5. ¿Y cuánto debería ser? 0,34,7, ¿cierto? O sea, claramente hay un error que, dependiendo de la aplicación, puede ser importante. ¿Sí? Pero, ¿qué podríamos hacer para mejorarlo? La verdad es que lo único que nos quedaría sería tomar más bits, más dígitos. Es la única manera en que lo podríamos corregir. O en realidad disminuir el error, porque de resolverlo no lo podemos resolver más allá de eso, ¿cierto? Veamos ahora. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasará? ¿O qué pasaría en realidad? Si calculamos 5 bits más, por ejemplo. Adicionales. Vamos a ver. Y obviamente aquí nosotros podríamos usar 16, 32, lo que sea que el sistema que estemos trabajando nos indique en realidad, o en realidad lo que se requiera. Veamos. Vamos a copiar esto tal cual. Lo vamos a copiar acá. Ahí. Ahí, ¿cierto? Esto no. Hasta acá sí. Todo el desarrollo para ver qué pasa. Porque vamos a seguir trabajando hacia abajo, la verdad. Nos va a quedar por acá. Ahí. Le vamos a quitar estos ejemplos, porque en realidad no es un ejemplo nuevo. Ahí. Y seguimos trabajando. ¿Cuánto nos va a quedar? Ahorramos esto también. Ya. Seguimos. Entonces sería 0,104 por 2. Esto nos da, en definitiva, 0,208, ¿cierto? Seguimos trabajando. Acá nos va a quedar ese 0,208, obviamente, porque la parte entera es 0. No le quitamos nada en ese caso. Nos queda 0,416, ¿sí? Después seguimos con el 0,416, nos va a dar lo siguiente. 0,416 por 2 va a ser igual a 0,832. Y seguimos, ¿cierto? ¿Cuánto nos da el siguiente? 0,832 por 2. Y nos va a dar 1,664, ¿cierto? Después podríamos seguir acá. ¿Cuánto hemos sacado ya? Creo que saqué suficiente. Vamos a hacer el último. 0,664 por 2. Este va a ser el último. Y nos da 1, algo.
¿cierto? ¿Cuánto da eso? 1, en realidad, 0.664 por 2. 1,328. ¿Sí? Sacamos bastantes dígitos. ¿Cuántos tenemos ahora? 1, 2, 3, 4, 5. Y sacamos precisamente 5. Bueno, estuvimos justos. ¿Ya? Obviamente podríamos seguir sacando. Por lo tanto, acá, ¿qué sucede? Vamos a ver que en realidad nos deberíamos haber acercado más, porque ahora tenemos más dígitos y por tanto vamos a estar cada vez sumándole más y más y más. Aunque claramente sumamos valores más pequeños, ¿cierto? Pero aún así nos acercaríamos y en el infinito llegaríamos al valor, lo cual obviamente no podemos hacer en el mundo real, pero llegaríamos, en teoría. Por lo tanto, ¿cómo nos queda acá? El 0,347, esto en decimal, es igual a qué cosa? O en realidad es aproximadamente este número, 0,0101, ¿cierto? 0101, y luego de eso viene el 1000, 1000, y después viene doble 1 ahí, 11. Esto está en binario. Quiero ver qué tan lejos estamos. Vamos a ponerlo por acá. Ahí. ¿Qué tan lejos estamos? Recuerden que este dígito, si fuera 1, valdría o pesaría un medio. Este acá pesa un cuarto. El otro pesaría un octavo, pero no está. 1 dividido en 16. Después 1 dividido en 32. Esto era lo que habíamos calculado anteriormente. Después en 64, en 128, en 256, en 512. Como siempre les digo, les suenan estos números, ¿cierto? Porque obviamente son justamente de binario. Y como ahora todo lo digital se basa en los sistemas binarios, por eso es que lo vemos tanto en todas partes. Aquí nos queda entonces así. Vamos a calcular. Tenemos la calculadora por ahí. Ya, un cuarto más 1 dividido en 16. Un cuarto más 1 dividido en 16. Y más 1 dividido en 32. Más 1 dividido en 512. Más 1 dividido en 1024. Vamos a ver si está correcto esto. 1 en un cuarto, 1 en 16, 1 en 32, 1 en 512 y 1 en 1024. Vamos a ver. Nos da entonces 0, 34, 66, 796. Vamos a ponerlo acá. Voy a tomar yo en otra ventana por acá. 0, 34, 66, 79, 68, 75. ¿Cierto? Y esto estaría en decimal. Claramente podemos ver que ya estamos más cerca, ¿cierto? Todavía hay un error, pero va a depender obviamente de la aplicación. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios respecto a lo que hicimos? Se dan cuenta que en realidad aquí no vamos a poder representarlo de forma exacta. ¿Ya? Y algo muy importante es lo que vamos a escribir ahora. Va a ser lo siguiente. Observación. En estos casos tendremos un error asociado. En estos casos tendremos un error asociado. Inevitablemente, ¿cierto? Asociado, ya que en binario no habría una representación finita del número. Una representación finita del número. Del número. ¿Ya? Por lo tanto, o en realidad por lo que nos vemos obligados a truncar. Obligados a truncar. Sin embargo, podemos obtener una representación tan cercana en valor como sea necesario. Sin embargo,
podemos obtener una representación tan cercana, ¿cierto?, en el valor como sea necesario. Obtener una representación tan cercana, vamos a escribir bien así, tan cercana en valor como sea necesario. Obviamente si estamos trabajando con un sistema, por ejemplo, por decir que está midiendo el peso de personas o de, no sé, animales, cosas así, nosotros no requerimos mucha exactitud con lo que respecta a esa medición. O sea, podemos tener un error de unos cuantos gramos sin mayor problema. Si estamos trabajando en otra aplicación, por ejemplo, pesaje de materiales preciosos o metales preciosos en realidad, de oro, de plata, ahí un gramo es mucho, ¿cierto? Obviamente hay que ajustarse a la aplicación en ese sentido. Por eso es que en realidad se podría tener tanta cercanía a los valores como se requiera. Y obviamente siempre que el sistema lo permita. Ahora, ¿qué vamos a ver también? Recuerden que cuando acabo de presentar esto, le estaba diciendo lo siguiente. Que esto se aplica supuestamente para otros sistemas. Dice conversión de decimal a otro sistema. O sea, nosotros podríamos sin ningún problema pasar directamente a hexa, por ejemplo, o a octal. Vamos a ver cómo lo hacemos. O en realidad, desde octal y hexa poder tener la representación en binario. Vamos a verlo acá. Convertir. ¿Saben qué? Vamos a convertir el mismo número. 0,347 decimal. ¿Ya? En este caso lo vamos a convertir a hexa. También recuerden que podríamos convertir a binario. Pero ¿qué desventaja tiene trabajar en binario? Que en realidad hacemos muchas operaciones para sacar los bits. O sea, por cada una de estas multiplicaciones que ustedes estaban viendo, yo obtenía un bit, ¿cierto? Si yo trabajo en hexa, obtengo obviamente un dígito de hexa, pero por cada dígito de hexa obtengo 4 de binario, si es que yo hago una conversión como la que vimos en la clase pasada. Por eso es que en realidad, en muchos casos, cuando yo requiero muchos dígitos en binario, me conviene hacerlo en hexa. Porque, por ejemplo, supongamos que yo requiriera 20 dígitos en binario, lo consigo con 5 de hexa, o sea, muchas menos operaciones. Esa es la ventaja que tiene. Y de hecho vamos a hacer algo similar, miren. Convertir a hexa. Y lo vamos a hacer usando 5 dígitos de hexadecimal. Voy a ponerlo en morado. Hexadecimal. Aquí la vamos a poner aquí. Utilice 5 dígitos para la parte fraccionaria. Para la parte fraccionaria. Después de la coma. Por acá. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos entonces? Bueno, en realidad es exactamente lo mismo. Voy a dejar un poco acá hacia acá. Ahí. Vamos a sacar la calculadora que tengo por acá. Y vemos entonces que operamos tal cual, miren. Solución. Y nos queda el 0,347. 0,347. Y ahora vamos a multiplicar, en vez de por 2, porque queríamos llegar a binario, por 16, ¿cierto? Y vamos a ver cuánto nos da. Operamos acá. Vamos a sacar, recuerden, 5 dígitos para la parte fraccionaria. O sea, en realidad vamos a hacer 5 multiplicaciones. Podríamos hacer más, pero para que nos sirva de ejemplo y ver cómo nos queda el error. ¿Sí? Luego, 0,347 por 16. Por en realidad. Ahí sí. Nos queda 5,552. 5,552. Ya tenemos el primer dígito, ese 5 que está ahí. Seguimos, tomamos este número y ahora le quitamos, ¿cierto?, la parte entera. Nos queda, por tanto, el 0,552 y lo multiplicamos por 16, que es la base del sistema. Porque en realidad podemos realizar esto para cualquier sistema, ¿cierto? ¿Cuánto nos queda? Le quitamos el 5 y multiplicamos por 16. Nos queda 8,832. 8,832. Le quitamos, ¿cierto?, en la parte entera, nos queda entonces esto. Sería 0,832 por 16.
16 es igual a 0, le quitamos el 8, multiplicamos por 16 y nos queda 13. Pero recuerden que en el caso de hexa, cuando tenemos un 13, obviamente si teníamos que la A era el 10, la B era el 11, la C el 12, ¿cierto? La D vendría a ser el 13, ¿sí? Así que sería en definitiva una D, porque estamos convirtiendo justamente hexadecimal. D, 13, 12. Le quitamos la parte entera, nos queda entonces 0, 3, 12 por 16. 16. Y calculamos, le quitamos acá el 13 por 16. 4,992. Le quitamos nuevamente la parte entera, recuerden que vamos a sacar solo 5. 0,992 por 16. ¿Cuánto nos queda eso? Nos queda, le quitamos acá el 4 y multiplicamos por 16. Y nos da 15, ¿cierto? 15 es la F. No se olviden. No es 16 y es la F, sino que es 15 justamente. F872. Y aquí obviamente podríamos seguir todo lo que quisiéramos, porque ya vimos que en realidad no se puede representar de forma finita, ¿cierto? Al menos con estos sistemas. Ahí. Ahora, ¿cómo nos queda esto? Si nosotros decimos que el 0,347 en base 10 es aproximadamente, ¿cierto? No es igual, es aproximadamente el siguiente número. Sería 0, recuerden el 58D4F. 58D4F. 8D4F. Esto en base 16. Quiero que calculen acá el valor. ¿Cuánto es el número que nos da? ¿Cómo nos queda? Va a quedar largo, sí. Pero no se preocupen, lo pueden escribir en el chat. ¿Cuánto nos da eso? Vamos a ponerlo acá. 058, vamos a escribir un poquito mejor. D4F. Esto está en hexa, ¿cierto? ¿Cuánto me daría en decimal? En decimal. Todavía largo, como les digo. Calculen. ¿Ya? Les voy a preguntar si tienen dudas de momento por acá. Dudas. Yo aprovechar de hidratarme, creo que me queda agua por acá. Recuerden que el peso se lo damos tal cual como estuvimos viendo al principio. O sea, el exponente acá es -1, acá es -2, -3, -4 y -5. Entonces tomamos el dígito, multiplicamos por la base, elevamos al exponente y vamos sumando. ¿Cierto? ¿Cuánto nos da eso? Miren. Sería entonces el primer dígito 5 por la base del sistema. Yo lo iré haciendo acá. Elevado al exponente que le corresponde. Sería en este caso 1, en realidad -1 más el otro dígito que es 8 por la base del sistema que sería 16 elevado al exponente, en este caso -2, más el d que recuerden que era 13 por la base del sistema que sería 16 elevado a -3. Vamos a arreglarlo. Ahí, 16 y ahora sí, elevado al exponente que le corresponde, que sería el -3. Y más, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? 4 por 16 elevado a -4. 4 por 16 elevado a -4. Más el 15 por 16 elevado a -5. Vamos a ver si está bien calculado. ¿Ya? 5 por 16 elevado a la -1, después más el 8 por 16 elevado a la -2, después más el 13 por el 16 elevado a la -3,
y el 4, ¿cierto? Por el 16 elevado a la menos 4, y finalmente el 15 por 16 elevado a menos 5. Y nos da ese número. Fíjense que nos da un número, bueno, bastante largo, pero en principio se acerca un montón, porque teníamos que el número original era el 0347, ¿cierto? Si nosotros hubiéramos usado, por ejemplo, más bits, pongámosle 8, en este caso, perdón, más dígitos, porque estamos trabajando en hexa, ¿cierto? Nos habría quedado quizá con algunos 9 más, ¿ya? Y obviamente no podemos acercar todo lo que queramos, ¿ya? Así que el número sería este que voy a escribir acá. Y lo voy a dejar una parte, ¿no? ¿Ya? Lo voy a dejar como con puntos, con así. 999, 1, 68, 39, ¿cierto? Y ahí seguía el número. Esto obviamente en base 10. Ahí. Y obviamente podríamos convertir también cualquier otro número. ¿Dudas? Lo que estamos revisando ahora. Cualquier duda que tengan. Ahí. Ejercicio. Voy a dejar un ejercicio simplemente para que vayan practicando. Después, de todas maneras, recuerden que la guía tenemos bastante. Así que ahí vamos a poder ir practicando. Ahí. A octal. Usando, por ejemplo, 7 dígitos para la parte fraccionaria. Fíjense bien que aquí, obviamente, para lo que son los problemas se va a definir. Ya como les decía, en sistemas que estén ya trabajando, ahí uno de plano tiene una cantidad específica de bits. Por ejemplo, 16, si es una variable determinada. Siete dígitos para la representación. Ahí. En este caso, de la parte fraccionaria. Y algo importante es que por si acaso cuando se habla de 8 o 7 dígitos total para el número, este dígito sí cuenta, porque podría ser un 2, podría ser un 3, obviamente va a contar. El hecho de que sea un 0 no quiere decir que no lo vayamos a contar. La parte fraccionaria. ¿Ya? Así que vamos a dejar esto encerrado. Y bueno, ya que estamos a día viernes, en realidad con otro padrero también llegamos hasta acá, así que salvo que tengan alguna duda, quedaríamos hasta acá. Así que bueno, que estén muy bien, que tengan buen fin de semana. Espero que nos vemos entonces el día martes. El martes, no falten porque ahí lo que vamos a ver es qué pasa con los números. Sí, es que la verdad es que no, y como tampoco dijeron mucho, entonces como que avanzamos bien rápido. Y lo que vamos a ver en la clase siguiente, déjenme recordar, era... Ah, ya, vamos a ver qué pasa con las combinaciones que tenemos disponibles y la representación de números con signos. Eso es bastante importante. Así que bueno, nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Gracias por la clase. Nos vemos. Igualmente. Chao, chao.